Bueno, vamos a ver en un ejemplo práctico el approach bayesiano. Lo vamos a ver en un caso aplicado que creo que es interesante. Es un caso en el cual queremos evaluar la efectividad de ofrecer un descuento en un producto, un experimento de descuento, y ver si el efecto en la conversión o en la compra es significativo o no, o qué tan significativo es. Entonces, vamos a aplicar primero un enfoque clásico frecuentista y después vamos a aplicar un enfoque bayesiano, tratando de, en este ejemplo práctico, ver cuál es la diferencia conceptual entre los dos enfoques y qué ganamos y qué perdemos en cada uno. En un ejemplo, por supuesto, aplicado con números prácticos para ver y tratar de entender un poquito más, todo aplicado con R. Para eso vamos a utilizar una librería que se llama BaseAB, que es una librería de R bastante bonita que nos permite utilizar estos métodos bayesianos para estos problemas de testeo experimental. Y después vamos a utilizar algunas funciones más de test de hipótesis clásicos que ya vienen directamente en el núcleo de R. Los datos con los que vamos a trabajar en el fondo para un experimento en el cual hay un escenario base y un escenario experimental con la posibilidad de tener éxito o no, comprar o no, básicamente se traduce en 4 números. En este caso tenemos la cantidad de observaciones del escenario base que no tuvieron descuento, son 4.449, y de estos convirtieron un total de 208 casos, y la cantidad de casos con descuento eran 3.479, de los cuales convirtieron 69. Y la pregunta que uno se hace es si esta tasa, si los 208 dividido la cantidad total del escenario base, es distinta a la proporción desde el punto de vista estadístico a estos 69 relacionados con estos 3.479. Si yo hago estos cocientes, estas proporciones, veo que para los casos sin descuento tengo una probabilidad de compra del 1.4% y para los casos con descuento tengo una probabilidad de compra de casi cercana al 2%. Y por supuesto uno se pregunta, más allá de la diferencia empírica de un aumento que es más o menos un 30 y algo por ciento, este medio punto más de proporción de compras, si es realmente producto del azar o es una diferencia significativa. Entonces, eso es lo que vamos a ver, y primero lo vamos a encarar desde el punto de vista frecuentista, con un test de hipótesis, y después lo vamos a ver con un enfoque bayesiano. Entonces, desde el punto de vista frecuentista, vamos a aplicar 2 test distintos. El primero es un test de Fisher exacto, que es lo que vamos a evaluar si el comportamiento bajo el escenario base y bajo el escenario de descuento en términos de la compra es distinto. Y después vamos a hacer un test de proporciones para ver si las proporciones son estadísticamente distintas desde el punto de vista, si son significativamente distintas desde el punto de vista estadístico. Entonces, otra forma de mirar los datos es la siguiente, que es, armamos una tablita de contingencia en la cual ponemos las 4 combinaciones posibles. En las filas tenemos el escenario base o el escenario de descuento, y en las columnas tenemos si convirtieron o no convirtieron. Es otra forma de mirar los datos. Entonces, vamos a aplicar primero vamos a utilizar la función de R que se llama Fisher.test, que lo que hace es este test de Fisher exacto. Esta es una funcioncita que viene en el paquete stats, que ya viene incluido en el R. Y después vamos a aplicar esta otra función que se llama prop.test, que es un test para diferencia de proporciones, pero en el fondo, de alguna manera, los dos tests son equivalentes. Y lo que estamos testeando es si la diferencia de conversiones, la proporción de conversiones es distinta. Entonces, si aplicamos el test de Fisher, vamos a ver que obtenemos un p-valor de 0.02, bastante significativo. Estamos viendo que el odds ratio de 1.38, esta es cuánto aumenta la proporción de conversión bajo descuento comparada con base, pareciera ser que era significativa. Y cuando utilizamos el test de diferencia de proporciones, llegamos a una conclusión que obviamente no es idéntica porque el test no es el mismo, pero va en la misma dirección. Tenemos un p-valor de 0.01, donde parece indicarnos que la proporción bajo el escenario de descuento es realmente distinta a la proporción cuando en el escenario donde no hay descuento. Bien, vamos entonces a ver desde el punto de vista teórico qué es lo que estamos haciendo con este enfoque bayesiano.
vamos a repasar qué es lo que necesitamos para definir el modelo bayesiano. Por un lado necesitamos la verosimilitud, que en este caso va a ser binomial, porque o compra o no compra. O la observación vale 1 o vale 0. Y la probabilidad de compra, P, es, esperamos, distinta para la situación la situación con descuento y sin descuento. Entonces lo que vamos a hacer es, para los dos escenarios, la situación con descuento y sin descuento, vamos a ajustar una binomial para el hecho de convertir o no convertir, y a ambas situaciones les vamos a poner una prior inicial para la probabilidad de compra, en un caso la probabilidad de compra con descuento y en otra sin descuento, que sea una beta, en particular una beta con alfa y beta igual a 1, que nos va a dar un uniforme. Un caso muy particular de una beta se llama la distribución no informativa. Entonces vamos a terminar modelando para el escenario base una binomial donde la probabilidad de convertir es P, y esa P va a empezar con una prior que es uniforme. Y para el escenario con descuento también lo vamos a modelar con una binomial y con de nuevo una prior no informativa que es una distribución uniforme. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar aplicando un modelo bayesiano para el escenario base y otro para el escenario con descuento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que hacemos es, vamos a generar un vector con observaciones, que lo que va a tener son tantos unos conversiones, como conversiones hubo con el escenario base, ese es nuestro vector para la situación base sin descuento, y tantos ceros como los casos restantes, que son todos los que están en el escenario base menos los que convierten, y el otro vector que es el equivalente para la situación con descuento, que tienen todas las conversiones que le corresponden al escenario con descuento y todas las no conversiones o no compras, que es el total de la situación con descuento menos los que convierten con descuento. Esos son los dos vectores. Esta es la información que hay. Todo este es el dato que tenemos. Esta información que está acá, fíjense, si lo miramos un segundo, estos unos, la cantidad de unos, son las x's del modelo binomial. Y estos ceros no son otra cosa que la n menos x de la situación binomial. Y eso lo tenemos para el escenario base y para el escenario con descuento. Estos dos vectores son el vec.base y el vec.desc. Es la única información que le vamos a dar a la función que nos va a calcular cómo se modifica la distribución de P, o sea, cómo nos va a calcular la distribución a posteriori de la probabilidad del parámetro P bajo la evidencia empírica de los que convierten y no convierten. Entonces utilizamos la función baseTest y les pasamos, por un lado, el vector con descuento y el vector base. Y fíjense que lo único que le tenemos que decir es, le pasamos toda la información empírica que tenemos para los dos escenarios y le decimos que vamos a utilizar como prior una distribución beta que tienen, en este caso, la beta está implícita como distribución, pero que tienen como parámetros particulares alfa igual 1 y beta igual 1, que lo que dan es una distribución uniforme. Y obviamente le estamos diciendo que la distribución, la verosimilitud, el modelo que vamos a utilizar para cada uno de las situaciones es una Bernoulli, o sea, una binomial con tamaño 1. Convierte o no convierte, compra o no compra. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y lo que vamos a ver al principio, vamos a empezar mirando el resultado gráfico, vamos a ver cómo termina siendo esta distribución a posteriori después de que le aplicamos la información empírica. O sea, después de que hacemos el ajuste, la actualización de empezar con una prior beta en la cual alfa y beta valen 1, por lo cual es un uniforme, vamos a ver en qué se convierte esa distribución beta uniforme cuando lo actualizamos con la información empírica de la cantidad de compras y la cantidad de no compras en cada uno de los dos escenarios. Entonces, vamos a empezar primero con el resultado gráfico de la función, y lo que la función nos va a mostrar es, por un lado, en este caso es lo que tenemos puesto como B es el escenario base, y lo que estamos viendo en este caso es cómo queda la distribución a posteriori. Esta curva verde es la distribución a posteriori del escenario base,
que si miramos bien vamos a ver que más o menos está centrada cerca de 0.014. Y esta otra, la roja, es la del escenario A, la del experimento. Es como queda la distribución a posteriori del parámetro bajo el escenario con descuento. De nuevo, veamos lo que hicimos. ¿Cómo obtuvimos estas probabilidades a posteriori del parámetro P para un escenario y para otro? Arrancamos suponiendo que la distribución de P era una distribución beta con alfa igual 1 y beta igual 1, que es un uniforme. O sea, arrancamos suponiendo que para los dos escenarios, para cada escenario, la función de distribución del parámetro P es un uniforme. O sea, le estamos dando a priori la misma chance de que la probabilidad de conversión sea 1%, sea 99% o cualquier otro valor en el intervalo entre 0 y 1. Y después de haber actualizado, basado en información empírica, la distribución, a priori, esta distribución del P, por ejemplo, del escenario base sin descuento, se convirtió en esta distribución a posteriori que vemos acá. Se concentró la distribución. Y básicamente lo que vemos es que la distribución está alrededor de 1,5%. Obviamente con una cierta dispersión, que nos da idea esta dispersión de alguna manera de cuál es la incertidumbre que tenemos de cuáles son los verdaderos valores de la probabilidad de compra del escenario base. Pero esta distribución, y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, es una mezcla de dos cosas. Es una mezcla, por un lado, de la distribución a priori que ponemos y por otro lado, de la evidencia empírica que es a través de la verosimilitud se solapa se cuela en la distribución a posteriori. O sea, esta beta que estamos mirando es una mezcla entre lo empírico, este x y este n-x, y el supuesto original de la distribución a posteriori que dependían de alfa y beta, que en este caso era 1 y 1. O sea, esta distribución es la actualización de la distribución uniforme original, habiéndole aplicado la información empírica de los casos que compraron y no compraron para cada uno de los escenarios. Para el escenario con descuento y para el escenario con descuento y para el escenario sin descuento. Pero supongamos por un segundo que le creemos a la elección a priori que hicimos de la distribución no informativa, donde le damos la misma probabilidad a probabilidades altas que probabilidades bajas. ¿Qué interpretación podríamos hacer nosotros de este resultado? De la comparación de estas dos posterior. Y, a ver, intuitivamente podríamos pensar que hay bastante evidencia para creer que realmente el descuento tiene un efecto positivo en la probabilidad de compra. ¿Por qué? Porque de alguna manera pareciera ser que esta distribución es fuertemente estocásticamente superior a esta. Dicho de otra manera, las probabilidades más altas tienen mucha más probabilidad que las probabilidades más bajas en la distribución con descuento que en la distribución sin descuento. Dicho mucho más básico y más gráfico e intuitivo, estas dos curvas parecen ser muy distintas. Esta curva está mucho más tirada hacia el 0 y esta un poco más tirada hacia el 1. O sea, fíjense que si yo tuviera que jugármela por un valor de probabilidad de compra para el escenario con descuento y quisiera tomar como estimación la moda, el valor más probable de distribución a posteriori, pensaría que la probabilidad de compra con descuento anda cercano al 2%. En tanto que si quisiera hacer el mismo análisis y dar una estimación de cuál es la probabilidad de compra para el escenario sin descuento y busco cuál es el valor más probable de distribución a posteriori, vería que ese valor está más o menos cercano al 1.5%. Y este pareciera ser más grande. Pero no solamente puntualmente parece ser más grande si miro el valor más probable. También veo que si tú podría comparar intuitivamente qué probabilidad existe de que realmente los dos valores sean muy parecidos. Y en ese sentido lo que tengo que mirar es cuánto se solapan estas distribuciones a posteriori. Y los veo que en este caso están bastante bien separadas. Podrían estar
casi perfectamente separadas, no es el caso, pero también podrían estar muchísimo más solapadas y no tampoco es el caso. Entonces, esto me da algún tipo de evidencia muy intuitiva y muy gráfica de si es efectivo el escenario con descuento en relación al escenario sin descuento, que en este caso parece serlo. Algunas reflexiones más acerca de los análisis que uno puede hacer con estas distribuciones posterior y algunas relaciones con la estadística frecuentista. Si pensamos en la estimación puntual de los parámetros, en general la noción que uno suele en estadística bayesiana devolver basada en la distribución a posteriori es el valor esperado de la distribución a posteriori, la media de esta distribución como estadística, como inferencia puntual, o la moda como el valor más probable de distribución. Por ejemplo, vemos que dada la simetría acá de la posteriori, ambas estarían cercanos a 0.02. Y también hay un equivalente a los intervalos de confianza en la estadística frecuentista, y en este caso estos intervalos se deducen obviamente de esta distribución y se llaman en este caso intervalos de credibilidad, que es solo un nombre, básicamente la noción es la misma, y la idea es definir un intervalo. Por ejemplo, si buscamos intervalos de credibilidad del 95%, no es único, hay infinitas formas de definir intervalos de credibilidad. Los usuales son, y más coherentes, siempre en el caso de un parámetro unidimensional, uno que es conocido como el intervalo de credibilidad de máxima probabilidad a posteriori, es el intervalo más corto que incluye la moda, que involucra un área del 95% de probabilidad, pero también se puede definir un intervalo que se llama de igual cola, donde uno tome un intervalo que comprenda un área que integre el 95% de la masa y que deje 2,5% izquierda y 2,5% derecha. Y obviamente uno puede, de acuerdo al problema particular, definir diferentes nociones de intervalos de credibilidad y de estimaciones puntuales que a uno se le ocurra, media, mediana, moda. Lo importante es que toda la inferencia que uno va a hacer, en el fondo va a salir de estas distribuciones posterior, y lo que es fundamental entender siempre, y para eso volvemos un poco a este resultado teórico, pero de un caso particular muy sencillo como es el de la beta para un problema de likelihood binomial, que la termina dando una posterior beta, es que siempre la distribución a posteriori en estadística bayesiana es esta combinación particular de evidencia empírica, el x y el n menos x, y la suposición de la distribución a priori, que hemos puesto en este caso como una beta, con parámetros alfa y beta. Y siempre la distribución a posteriori es alguna mezcla particular de estas dos fuentes de información, la prior y la evidencia empírica. En este caso es muy muy sencillo saber cuánto el resultado final tiene de evidencia empírica o cuánto tiene de información a priori, pero no siempre en casos más complejos es tan fácil saber cuánto viene de la priori y cuánto viene de la evidencia. Entonces, en general, es recomendable probar diferentes escenarios y muchas veces ver cuál es la sensibilidad del resultado de la posterior a cambios en la distribución a priori. Entonces, vamos a hacer eso. El próximo paso que vamos a hacer es, así como recién probamos el escenario de una prior no informativa que es la distribución uniforme, lo que vamos a hacer ahora en el próximo video es cambiar la prior. Vamos a darle una distribución más informativa y vamos a ver cuáles son los cambios que observamos en la distribución a posteriori. Así que vamos a cambiar la prior. Vamos a comentar esta línea, o sea, no vamos a hacer que funcione más, y ahora vamos a trabajar con este otro escenario. Vamos a hacer que la prior sea de nuevo vamos a sacar también este comentario, y vamos a hacer que la prior sea una beta, pero ahora vamos a cambiar los parámetros de manera tal que le demos más prioridad a escenarios de baja probabilidad, como es realmente el caso. Sabemos que en este caso la conversión es algo que es relativamente poco probable, entonces vamos a elegir un alfa más chico que el valor beta del parámetro. Y vamos a ver que cuando hacemos esto,
vamos a ver que no funciona y es porque corrí la línea equivocada. Vamos a correr bien. Vamos a ver ahora que cuando elegimos esta beta, primero vamos a ver cómo nos cambia la prior. Vamos a ver que la prior que estamos tomando ya no es una prior uniforme. Ven que le estamos dando muchísima más probabilidad a valores bajos de conversión, probabilidad de conversión, que a valores altos, lo cual parece razonable en el fondo. Y acá está bueno pensar un poquitito en la lógica particular de esta situación. Yo creo que en este escenario en el cual estamos tratando de modelar un fenómeno de compra que es de baja probabilidad, como lo que tenemos observado en el escenario base, que son probabilidades cercanas entre el 1 y el 2%, es más razonable poner una prior informativa de este tipo que una prior no informativa uniforme, porque la uniforme le está dando la misma chance a una probabilidad del 90% que una del 10%, y no tiene sentido. Sabemos que son más probables probabilidades bajas de conversión que probabilidades altas, por lo cual en realidad creo que uno podría pensar que esta prior es más razonable para este problema que la prior anterior. Ahora, lo importante es que con esta nueva prior tenemos que esperar un resultado distinto de la distribución a posteriori. Y de hecho lo es. Los resultados son distintos. Es difícil de notar porque tenemos mucha evidencia empírica que le termina ganando en cantidad de información a la prior. Por eso es que en realidad las posterior con esta prior son muy parecidas a las posterior con la prior anterior. Y eso es lo que le da un poco, le da fuerza al análisis bayesiano. Si la posterior dependiera completamente y demasiado de la elección de la prior ante muchísima información empírica, uno desconfiaría mucho de la metodología o del enfoque porque se volvería demasiado arbitrario, subjetivo. Pero en este caso lo que podemos ver como el resultado es muy muy parecido, es que no es tan sensible la posterior a la elección previa de la prior, porque lo que está dominando es la cantidad de evidencia empírica, que en este caso es mucha, y eso le da solidez al análisis. Hemos modificado la prior, es completamente distinto a una distribución uniforme, sin embargo el resultado que obtenemos es muy parecido al anterior. Entonces, en estas situaciones, después de haber hecho este análisis, donde hacemos un pequeño análisis de sensibilidad de cómo se afecta el escenario modificando la prior y vemos que no cambia demasiado, le da un poquito más de robustez al análisis y estamos un poco más confiados en poder sacar conclusiones como la del estilo de que podríamos creer que realmente, efectivamente, el descuento produce una tasa de conversión más alta que el escenario base, que es sin descuento. Ahora vamos a hacer el último análisis de esta sección, y esto, si bien es un poco exagerado lo que voy a hacer, me parece que es importante desde el punto de vista conceptual. Para ser genuinos, tenemos que poder mostrar que realmente la hipótesis de la prior juega un rol. Entonces vamos en un caso extremo, un escenario muy extremo, pero veamos qué pasaría si yo realmente pongo una prior no adecuada. En este caso pongamos una prior que en este caso es ridículo, pero es una prior que asigna mi confianza exactamente a la inversa. Esto es, al poner un alfa tan grande y un beta tan chico, lo que estoy haciendo es tomar una hipótesis previa, una prior, que piensa que estamos en escenarios de altísima probabilidad de conversión y no de baja probabilidad de conversión, como es el caso. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso si yo cambio la prior. Vamos a ver cuál es el resultado. O sea, fíjense, vamos a correrlo y vamos a mirar. Primero vamos a mirar cuál es la prior que estamos poniendo. Entonces, fíjense, para ambos escenarios, el de con descuento y sin descuento, estamos poniendo una prior que le da altísimas chances a conversiones de probabilidad alta y bajísimas, cero casi chances a situaciones de conversión, situaciones de compra, de no compra, perdón. Por supuesto que esto es inadecuado y esto no está bien, en particular porque aparte, por más seguridad que yo tenga, es una prior demasiado informativa. Pero lo que quiero mostrar es que la elección de la prior tiene una consecuencia en la posterior.
Fíjense qué pasa en este caso. Fíjense que en el escenario base, el escenario de no descuento, más o menos, tenemos una probabilidad de conversión relativamente cercana a la empírica. Acuérdense que la empírica era de 1.5% y acá está más o menos en torno del 2%. Sin embargo, fíjense qué pasa en la situación, el escenario del descuento. Ahora tenemos un análisis a posteriori que nos está hablando de probabilidades de conversión que están más cercanas al 5%, cuando en realidad la tasa empírica es cercana al 2%. Y esto claramente no tiene ningún sentido, porque lo que está pasando acá es que lo que está dominando el análisis, lo que está dominando la posterior, es la fuerza, el alto grado de informatividad que le pusimos a la prior. Y eso está distorsionando completamente el análisis. Lo está distorsionando en términos de las inferencias que podemos hacer de los parámetros poblacionales. Y está distorsionándolo en términos de cuál es la credibilidad que tenemos acerca de la efectividad de aplicar un descuento o no aplicar un descuento. Porque fíjense que estas dos distribuciones no quedan para nada solapadas, mostrando como que tuviéramos una seguridad completa de que realmente el descuento aumenta muchísimo la probabilidad de conversión y la hace muchísimo más alta. Y esto es muy dudoso. Lo que está pasando es que nos estamos dejando llevar por una prior que es completamente inadecuada. Y este razonamiento ya empieza a abrir como una especie de caja de Pandora, porque uno puede preguntarse entonces, ¿quién define qué es una prior adecuada e inadecuada? Y eso quizá es el punto más débil del análisis bayesiano. Pero de todas maneras voy a dejar una última frase dejando ver que el bayesianismo tiene sentido muchas veces y esto es parte del juego y del análisis. Poder probar diferentes priors, ser sensatos al momento que elegimos un tipo de prior y ver cómo impacta esa prior en el resultado final.